Hola una vez más, Deadheads. Hoy veremos cómo mostrar la trayectoria de nuestros proyectiles y como es costumbre lo haremos tanto con blueprints como en C++. Así que no perdamos más tiempo y comencemos. Existe matemática específica para los proyectiles. De esta manera es que podemos predecir cómo se comporta un proyectil dadas ciertas circunstancias. Afortunadamente Unreal ya tiene por defecto una función que nos ahorra todo ese trabajo. Esta se llama Predict Projectile Path y como ven tiene muchas opciones, pero las más importantes son tres, al menos en cuanto al tipo de proyectil que queremos mostrar. Lo primero que necesitamos es la localización del proyectil, luego está la gravedad y la velocidad de ese proyectil. Con esos tres valores y lanzando un proyectil, vemos que en efecto este seguirá la trayectoria predicha. Pero desglosemos mejor qué está pasando. La posición no tiene nada extraño, simplemente nos indica desde qué posición comenzó el movimiento del proyectil. La gravedad es importante porque marca cómo va a caer el proyectil. Si no, bueno, seguiría su camino sin caer nunca. Esta está marcada como 0, lo cual no quiere decir que no haya gravedad, sino que se está usando el valor por default, básicamente la gravedad de la Tierra. Pero por supuesto podemos cambiarla. Si por ejemplo en el proyectil pusiéramos un 2 en la gravedad, esto significaría que caería mucho más rápido. Y obviamente al probarlo, no casa el proyectil con la trayectoria. Para eso tendremos que cambiar el valor en la predicción. Y aquí se vuelve un poco antiintuitivo. Normalmente usamos la escala de la gravedad en vez del número como tal. Como vimos, 2 sería 2 veces la gravedad. Y como Unreal maneja centímetros, los 9,8 metros equivaldrían a 980 centímetros. Esta es la gravedad normal, o sea que el doble simplemente serían 1960 centímetros. Pero no en positivo, sino que en negativo, ya que es una fuerza que nos empuja hacia abajo. Entonces usamos ese número y como vemos, esto ajusta nuestra predicción. También podríamos directamente conectar la gravedad usando el proyectil. Y como vemos, ahora cambiando directamente la gravedad en el Movement Component, ya no tenemos que hacer ningún cálculo. Por último tenemos la velocidad, y es importante recordar aquí que esto es un vector, o sea que tiene dos componentes, una dirección y una magnitud. En mi caso estoy usando un ángulo de 45 grados con una magnitud de 300. Asimismo, en nuestro proyectil debemos asegurarnos que tenga esa velocidad. El Movement Component aplica la velocidad por default en la dirección X del proyectil. Por eso lo estoy rotando para que tenga la misma dirección que busco. Y uso la velocidad inicial para establecer los 300 que necesito. Otra manera sería usando directamente la velocidad, haciendo uso de setVelocity en local space. Así ya no tengo ni que rotar el proyectil ni definir una velocidad inicial. Veamos rápidamente las otras opciones del Predict Projectile Path. Este solo nos dice que la predicción tomará en cuenta las colisiones, así que básicamente se detendrá cuando encuentre una. El radio es simplemente para poder dibujar estas esferas. Mayor radio significaría esferas más grandes, pero nada de esto afecta realmente el movimiento, es solo algo gráfico. Este es el tiempo máximo de la simulación. Esto quiere decir que por ahora se simula un segundo. Si el proyectil tardará más de un segundo en caer, este movimiento no será tomado en cuenta, y la simulación llegaría únicamente hasta aquí. Esto es para colisiones, qué trace channel quiero usar o el object type que quiero usar. Aquí definimos si queremos que hayan actores que se ignoren durante las colisiones. Por su parte, la frecuencia de la simulación significa que durante un segundo se realizarán 20 cálculos para determinar o actualizar la posición del proyectil. Aumentar este número hará que la simulación sea más precisa, pero obviamente con el costo de que sea más carga computacional. También cabe aclarar que yo estoy usando la versión Advanced de la predicción, pero existen otras dos, by Object Type y by Trace Channel. Esto es igual que cuando se usan traces. Si no saben del tema, hay un video en el canal donde lo explico. La versión Advanced es simplemente como una unión de estos dos, para que podamos ser más precisos con el tipo de colisión que queremos conseguir. Ahora bien, no es la única forma de usar proyectiles. Si usáramos las físicas de Unreal, tendríamos básicamente lo mismo, excepto que acá tenemos que aplicarle un impulso al proyectil, obviamente con la misma velocidad que estamos usando para la predicción, aunque aquí no podemos modificar la gravedad, a menos que cambiáramos la gravedad de todo Unreal, pero por supuesto esto haría que todos los objetos que usen la gravedad sean afectados. Y como vemos, funciona igual. Ahora necesitamos una forma de mostrar esto justo como en un juego de verdad, porque estas esferas que estamos viendo solo son para debug. Así que para eso vamos a usar un spline. Un spline es un objeto que funciona como una línea que tiene muchas partes o puntos, y este objeto se puede curvar. Justo lo que necesitamos, ya que la trayectoria es parabólica, no recta.
Entonces lo que haremos es tomar cada punto en la predicción y convertirlo en un punto en el spline. Así formaremos un spline con la forma de la predicción. Pero esta solo tendría la información. Aún necesitamos darle una malla 3D para que lo represente. Para eso usaremos el Spline Mesh Component. Este nos permitirá darle un mesh a cada intervalo. Además de que este mesh es especial porque se puede curvar. Entonces usaremos un array para poder guardar todos estos meshes. Y si bien aquí podríamos crearlos cada vez que lo necesitáramos, esto no es muy óptimo, ya que estaríamos creando y destruyendo estos meshes una y otra vez. Así que una forma más óptima es crearlos directamente al iniciar el juego, y simplemente luego reutilizarlos. Entonces usemos el Begin Play, y yo crearé solo 10. Así que esta proyección estará gráficamente limitada a esta cantidad. Bien, entonces usamos el Add Spline Mesh Component, y aquí algo muy importante es seleccionar Manual Attachment. De otra manera, esto nos dará un comportamiento extraño. También es importante hacer estos meshes movable, ya que nuestro personaje se moverá y si estos componentes estuvieran estáticos, esto crearía errores. Y ahora necesitamos que estos meshes se usen con un spline. Así que volvemos aquí. Y luego de que el for se complete, usaremos otro for para navegar entre nuestros spline meshes y darles una posición usando set start and end. Y esa información es justo la que está en el spline. Así que simplemente usamos get location and tangent at the spline point. Y usamos tanto el punto actual como el siguiente para determinar exactamente cómo debe ir nuestro mesh. Luego, como el cilindro de Unreal es bastante grande, simplemente le diré que la escala, tanto al inicio como al final, sea de 0,5. Y eso sería todo, o más o menos. Porque como vemos, no están bien alineadas. Esto es porque el cilindro se está ajustando al eje X, pero nosotros tenemos que alinearlo al Z. Así que volvemos al nodo Add Spline Mesh Component, y aquí tenemos la opción de cambiar el Forward Axis para que sea el eje Z del objeto. Y listo, ahora sí tiene justo el comportamiento que queremos. Sigue exactamente la trayectoria, y está limitado a la cantidad de puntos que le dije, o sea 10. Luego podríamos hacer otras cosas, como cambiar el material para que fuera semitransparente, o por ejemplo, que solo se vea cuando estamos presionando un botón, etc. Y solo como ejemplo, fácilmente podremos convertir esto en una línea punteada. Simplemente usando un lerp de esta manera. Haríamos que las partes se corten a la mitad. Y justamente nos daría este resultado. Y bueno, es hora de ver esto en C++. En código es casi igual, aunque hay algunas cosas que se manejan de una manera un poco distinta. Empecemos por el Begin Play. Para crear el array de Spline Meshes, simplemente utilizaremos un for y crearemos los componentes usando uSpline Mesh Component. Esto se añadirá al array que definimos aquí de esta manera. Pero aquí es donde se complica la cosa, ya que necesitamos tener algunas cosas en cuenta. Primero necesitamos registrar el componente y decirle el método de creación. Si no hacemos esto, es posible que el componente no se cree o que cause algún problema. Luego los demás son simples opciones. Cambiar el axis a Z, justo como hicimos en Blueprints, hacerlo movable y por supuesto seleccionar tanto el mesh como el material que queremos usar. Variables que de hecho definí aquí y que luego en el Blueprint podremos seleccionar. Y para la parte del spline, simplemente seguimos la misma lógica. Necesitamos usar Predict Projectile Path. Esta función hace parte de los Gameplay Statics. Y aquí viene lo raro. Necesitamos usar dos estructuras, una para los parámetros y otra para el resultado. fPredict Projectile Path Params nos permite seleccionar todas las opciones que vimos en el Blueprint. Así que creamos la estructura y luego la rellenamos con los parámetros. Como se ve, estos son exactamente los mismos que usamos en el Blueprint. Aquí arriba simplemente estoy haciendo los cálculos de posición y velocidad, ya que justamente los necesitaremos en los parámetros. Y en cuanto al resultado, se usa fPredict Projectile Path Result, y este se crea vacío, porque justamente esto es una variable por referencia, y la idea es que el resultado de la predicción se guarda aquí. Y luego usamos la función addSplinePointAndIndex, justamente para llenar nuestro spline con la información de la predicción. Luego lo demás es igual al Blueprint. Necesitamos limpiar el array, justo como hicimos en el Blueprint, y también con un for debemos recorrer los spline meshes para poder alinearlos en la forma de la predicción. Todo exactamente como el Blueprint, solo que aquí, en vez de ser una función, son dos funciones, una para el location y otra para el tangent, pero como se ve, hacen lo mismo, y se pasan a la misma función, set start and end. Y eso es todo. Con esta configuración ya tenemos lo mismo que hicimos en Blueprint. Genial. Como vemos, Unreal simplifica mucho todos los cálculos usando el Predict Projectile Path. Y ya a partir de esto podríamos hacer cosas más estilizadas, como añadir un decoll en el punto donde caería el proyectil, para tener algo como esto, o claro, añadir animaciones y demás. Pero por ahora, eso es todo. Recuerden suscribirse, dar like y compartir, para que cada vez seamos más. Sin más que añadir, este video fue cortesía de su amistoso vecino, Games for Devs. Nos vemos.